Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a hablar de la PCR cuantitativa o PCR a tiempo real. Como sabéis, según el dogma de la biología, pues un gen da lugar a un ARN, en este caso es ARN mensajero, y el ARN mensajero da lugar a una proteína que tiene una función metabólica, una función fisiológica. Bueno, pues imaginemos que queremos determinar en una determinada muestra y bajo unas ciertas condiciones que nosotros vamos a imponer, pues por ejemplo, altas concentraciones de un metal pesado, altas concentraciones de una sustancia química en cuestión, y queremos ver cuáles son los genes que están implicados en la detoxificación o en la actividad regular, la eliminación, por ejemplo, de este tipo de sustancias. Para ver la cantidad de ADN y la expresión de estos genes utilizamos la PCR cuantitativa, que es una PCR que se llama así porque bueno, es una PCR que no solamente detecta si hay o no un gen determinado para una determinada función, sino que también nos va a determinar lo que es la cantidad de ADN original en la muestra. Entonces, es una técnica que amplifica y cuantifica al mismo tiempo la que es la expresión, la cantidad de ADN de uno o de varios fragmentos del mismo ADN, o sea, de genes. Ingredientes. Bueno, pues los mismos que hablamos en el vídeo anterior de la PCR convencional normal, pero en este caso vamos a utilizar una sustancia unida a un fluoróforo. Un fluoróforo es una sustancia que emite a una determinada longitud de onda una fluorescencia, y esa fluorescencia va a ser detectada en un termociclador, que es un aparato que lo que nos va a hacer es variarnos la temperatura para que la polimerasa pueda hacer las copias de este fragmento del ADN en lo que se denominan ciclos de amplificación, y un sensor de fluorescencia que es el que nos va a medir esa fluorescencia de la sustancia que se va a intercalar dentro de la doble hélice del ADN. Cuando esa sustancia se estimula por un haz de luz a una determinada longitud de onda, pues va a emitir una fluorescencia, y eso nos va a poder determinar cuál es la cantidad de ADN a través de la siguiente relación. Bueno, para ello vamos a utilizar una serie de genes que se llaman genes normalizadores o housekeeping en inglés. Son genes que, digamos, se expresan de la misma manera, da igual las condiciones en las que dispongamos la muestra. Son, por ejemplo, la tubulina o la albúmina. Se han visto que son genes que da igual las condiciones en las que nos encontremos, que se van a expresar en la misma cantidad y de la misma manera. Bueno, pues para ello vamos a estudiar qué es la temperatura de melting o temperatura de fusión. La temperatura de melting es una temperatura a la cual la mitad de los oligos, de los primers, de los que hablamos en el vídeo anterior, están unidos a la hebra molde, es decir, a la hebra muestra de ADN. Y para ello, lo que vamos a estudiar es un concepto muy importante, que es el valor de CT o Threshold Cycle. El Threshold Cycle, digamos que es un valor umbral, es decir, es un valor de fluorescencia arbitrario que el propio sistema óptico va a determinar, a partir del cual la señal empieza a detectar fluorescencia por cada ciclo de amplificación. Por ejemplo, aquí tenemos 4 genes, el A, el B, el C y el D. En este caso, el gen A, vemos que el valor de CT es más bajo. Quiere decir que a menos ciclos, en este caso en el ciclo número 5, ya se empieza a detectar fluorescencia, con lo cual hay una relación inversamente proporcional entre el valor de CT y el logaritmo de la cantidad de ADN, en este caso de fluorescencia en la muestra. Lo mismo pasaría con el B, el C y el D. En este caso, el gen B, por ejemplo, digamos, el ciclo al cual se empieza a detectar fluorescencia es el ciclo 10, con lo cual hay una relación inversamente proporcional. Es decir, cuanto menor sea el valor de CT, cuanto menor sea el valor umbral al cual se detecta fluorescencia, mayor va a ser la cantidad de ADN en la muestra. Y esta relación la podemos determinar, la podemos representar mediante la siguiente gráfica, donde tenemos el valor de CT en el eje de ordenadas y en el de abscisas el logaritmo de la concentración inicial de ADN en la muestra, que está determinado por la cantidad de fluorescencia detectada. En este caso, como es digamos, una representación lineal, porque la hemos logaritmizado, en este caso la ecuación sería I igual a x cuadrado más b, siendo y pues los valores del eje y, x, los valores del eje x, y bueno, a sería la pendiente de la recta.
Hay una cuestión muy importante en la PCR cuantitativa que es la eficiencia. La eficiencia, digamos, que es un valor en el cual, digamos, nos indica si por cada ciclo de amplificación de la PCR se está duplicando todo el material genético, es decir, que cada gen genera otra copia más, ¿vale? En este caso sería del 100%, pero podemos también tener eficiencias incluso mayores del 100%, es decir, que por cada ciclo de amplificación se amplifique más del doble del fragmento de ADN en cuestión que estemos determinando. En este caso la eficiencia se calcula como 10 elevado a menos 1 partido de la pendiente. En otras fórmulas también añaden aquí otro menos 1. Una eficiencia, por ejemplo, de 2 indicaría un 100%, es decir, que por cada ciclo de amplificación de la PCR se está duplicando el material genético que queremos amplificar. Ahora viene lo más importante. Como bien hemos dicho, los genes normalizadores se van a expresar de la misma manera, da igual las condiciones de la muestra en la que dispongamos. Con lo cual, hay una ecuación, ¿vale? Que nos va, en este caso se llama una cuantificación relativa. ¿Por qué? Porque estamos, digamos, relacionando la expresión o la cantidad inicial de ADN en una muestra, es decir, la expresión de un gen que nosotros queremos determinar bajo unas condiciones, con un gen normalizador que se va a expresar siempre de la misma manera. Con lo cual la relación sería E es igual, ¿vale? R, que sería, digamos, la diferencia entre la expresión de ambos genes, es igual a la eficiencia elevado a CT de la muestra, es decir, del gen que nosotros queremos determinar, menos el valor de CT, digamos, el valor de CT del gen housekeeping, que es el gen normalizador, lo que es lo mismo elevado a el incremento de CT. ¿Vale? Imaginemos, por ejemplo, que el valor de R, es decir, esta cuantificación relativa, esta relación entre los genes que nosotros queramos determinar y el gen housekeeping, vamos a decir que es de 50, nos está diciendo que nuestro gen se está expresando 50 veces más que ese gen housekeeping, con lo cual nos está diciendo, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Imaginemos que estamos sometiendo a un microorganismo a una concentración elevada de cadmio. Como bien sabemos, el cadmio es un metal pesado que es mutagénico, es decir, produce cambios en el ADN. Y queremos saber cuáles son los genes que están implicados en esta detoxificación del cadmio, del mercurio o del metal que nosotros queramos emplear. En este caso, si observamos que el valor de un gen, por ejemplo, una oxidorreductasa, que es una enzima encargada de procesos de oxidorreducción bioquímicos, se expresa 50 veces más que el gen de la tubulina o albúmina, que se va a expresar igual, haya o no cadmio, nos está diciendo que ese gen está implicado, está relacionado con esta función metabólica. Lo mismo lo podríamos utilizar para un montón más de aplicaciones. Pero bueno, básicamente el fundamento de la PCR cuantitativa es que, a diferencia de la PCR convencional, no solamente nos permite saber si hay un determinado gen en una muestra, sino además cuantificarnos cuánta cantidad de ADN tenemos en la muestra. Por ejemplo, por lo tanto se estudia pues, en la expresión de determinados genes bajo ciertas condiciones ambientales, en este caso. Hay muchas más aplicaciones de la PCR cuantitativa, pero bueno, es eso, sobre todo lo importante es que utiliza sustancias fluorescentes. El Cyber Green, por ejemplo, es un intercalante del ADN que nos permite obtener resultados bastante eficientes. Y bueno, esta relación, se me olvidaba deciros que se utiliza normalmente cuando las eficiencias de las reacciones son cercanas al 100%. Si no, habría que hacer más una estimación digamos, no relativa, sino una estimación, a través de rectas de calibrado, en este caso. Pero bueno, un poco el fundamento de la PCR a tiempo real lo tenéis aquí. Espero que os haya servido, y cualquier duda o pregunta, pues en los comentarios como siempre, ¿vale, chicos? Un saludo.